Gracias, amado Padre, te damos, Señor, Dios nuestro, Padre nuestro, Salvador y Señor nuestro. Señor, de verdad te manifiesto de mi corazón con todo respeto, con todo temor y hacia la santidad de tu presencia, que te estoy muy agradecido, Señor, de que nos podamos reunir de nuevo en tu nombre para tu gloria. Señor, aquí te presento a tus hijos, Señor, que están deseosos, que anhelan, Señor, conocer más de tu presencia. Ahora te pedimos que por medio de ti, Dios Espíritu Santo, glorifiques al Padre y glorifiques al Hijo en medio de esta reunión y que nos des sabiduría y ciencia, Señor, para poder entender este tema tan delicado, Señor, que es necesario, dependemos de tu sabiduría para que pueda ser honrado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, amado Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, Señor. Amén. Bien, amados. Como ya vimos la semana pasada, como hemos venido viendo cada jueves, ahorita particularmente lo que es la soberanía de Dios, me imagino que ustedes recuerdan que les comenté que hoy vamos a comenzar a abordar lo que son las cuatro maneras en las que Dios puede relacionarse como un Dios soberano y como un Dios santo, con un mundo caído, con un mundo rebelde, ¿verdad? Desde ya les comento, les informo que este es un tema bien polémico, que yo quiero que pongamos mucha atención, porque estas cuatro formas en las que Dios se puede, digamos, manifestar, se puede relacionar, se puede comunicar con la humanidad, se puede interrelacionar con nosotros, ha sido a través de los siglos bastante polémica, ha causado división dentro de lo que es, vamos a decir, las religiones, las distintos tipos de creencia, puedan ser metodistas, puedan ser pentecostales, carismáticos, bautistas. O sea, ha creado mucha controversia, pero es necesario, es menester para nosotros que podamos entender todo esto para que podamos desarrollar, como siempre les he dicho, un enfoque práctico de la visión de los atributos de Dios. Entonces, bien, si ya nosotros estamos claros, de acuerdo a lo que vimos la semana pasada, amados, en que Dios es un Dios soberano, que yo creo que todas las religiones, todas las creencias, todo ser humano está claro en esto, es importante que entendamos dentro de lo que es la palabra de nuestro Dios, lo que esa soberanía significa, lo que implica y cuál es ese alcance, ¿no? Hemos entendido, hermano, según lo que pudimos ver en la Confesión de Westminster, en su tercer capítulo, de que aunque Dios ordena todo lo que va a pasar, sin embargo lo hace de tal forma en que Él no es el autor del pecado ni violenta la voluntad de las criaturas. Oye, perdonen que haga una interrupción ahorita, pero creo que se acaba de conectar Betty. Betty, ¿estás ahí conectada? Disculpa, que creo que te vi. Sí, aquí estoy. Hola Betty, bienvenida. Qué gusto, hermana. Qué alegría Gracias. que te hayas conectado con nosotros, ¿vale? Para mí, un abrazo. Gracias. Bueno, mira, con todo gusto, hermana, hago esta pausa, esta interrupción. Quisiera que saludaras a todas las personas, hermana, que por favor que te saludaran a ti también. Te cedo ahorita la palabra para que saludas a los hermanos de la iglesia. Ok. Em, bueno, como Mar está diciendo, ¿cierto? Yo me llamo Betty. em, Soy la encargada del plantío, al cual han ido varios de ustedes. em, Así que yo estoy feliz de poder estar en este tiempo con cada uno y poder eh, saber quiénes son, quiénes están. Omar igual me comenta de ustedes y yo le pedí poder verlos nomás un ratito. Así que No, claro. los amamos mucho. Esto es de parte de nuestro pastor, Mauricio. eh, y son, es, bueno, hemos tratado de estar lo más atento que podamos a ustedes y decirles eso, que lo que ustedes necesiten, aquí estamos. Entonces, bien, amados, volviendo al tema, fíjense, como les decía, ya nosotros estamos claros en esos principios básicos de lo que es la soberanía, de lo que la Confesión de Westminster nos da, y que podemos entender de que la soberanía absoluta de Dios no coacta nuestra libertad, esa libertad que nuestro propio Dios nos establece, ¿verdad? De que siendo nosotros criaturas libres, aún así
todos nosotros y ahora como hijos de Dios en Cristo, nosotros estamos bajo esa soberanía. Ok, entonces ya para ir directamente al primer punto, a la primera forma, o mejor dicho, primero le voy a mencionar cuáles son las cuatro formas, de acuerdo a todo lo que es la teología, cómo el Señor se relaciona con un mundo caído. Se las voy a mencionar y a lo largo de los jueves la vamos a ir desarrollando, ¿ok? La primera manera en la que Dios se puede relacionar con nosotros es que Dios pudiera decidir no darle a nadie una oportunidad de salvación. La segunda forma podría ser que Dios podría brindar una oportunidad para que todos sean salvos o algunos. Pero cuando decimos que podría ser, no es una garantía como tal. ¿Ok? La tercera forma en la que Dios, como un Dios soberano, justo y santo, se podría relacionar con la humanidad es que Dios pudiera intervenir para asegurar la salvación de todos. Y la cuarta forma es que Dios podría intervenir para asegurar la salvación de algunos. Como les dije, hermanos, al inicio de esta noche, este es un tema que es sumamente polémico, que lo ha sido a través de los años, porque independientemente de que, digamos, existan grupos calvinistas, arminianos, agustinianos, siempre todos concordamos en que Dios es absolutamente soberano, pero necesitamos entender eso en la forma práctica, en lo que es la relación de nuestro Dios con nosotros, con su pueblo, con sus hijos y con el mundo entero, por supuesto, también. Entonces, para comenzar, vamos a iniciar lógicamente con esta primera forma, con esta primera manera, en la que Dios podría decidir no darle a nadie la oportunidad de salvación. Esto, como se los dije también el jueves pasado y el antepasado, es importante en la práctica, en nuestro día a día, en nuestro relacionarnos con Dios y entender como sus hijos, como su pueblo y como su reino, que a pesar de que estamos en este mundo y no somos de este mundo, vemos muchas cosas en nuestro día a día, aquí en Chile, las vemos en nuestro país de origen, en Venezuela, las vemos en el mundo, muchas cosas que incluso nosotros como pueblo de Dios, como hijo de Dios, no entendemos. Y nosotros ahora, con este conocimiento a través de su palabra, debemos saber y tener dentro de lo que es la gran comisión, dentro de lo que es la prédica del evangelio, un concepto claro y definido de lo que es la soberanía de Dios sobre toda la creación. Entonces, bien, fíjense algo. Dentro de lo que pudiéramos decir que Dios decidiera no dar a nadie, a ninguna criatura, a ningún ser humano la oportunidad de salvación, lo debemos tomar bajo este enfoque. El amor de Dios es un amor que es justo y santo. Ya a través de todos los atributos que hemos visto del Señor, hemos entendido que Él es sus atributos. No que Dios es 5% de amor, 5% de omnipotencia, 5% de sabiduría, 5% de aceidad, no. Él es todos sus atributos. Entonces, al momento de entender el amor de Dios, hermanos, ustedes saben que es un amor que es justo y es un amor que es santo. Entonces, un Dios justo y santo no tiene necesariamente que amar a una creación rebelde al punto de extenderle su misericordia para poder darle a este hombre caído, a este hombre rebelde, lo que es la salvación. Si Dios castigara al caído, ¿quién podría decir, hermanos, que Dios es injusto? ¿Quién podría decir que Dios no es bueno? Estos puntos, cada uno de estos principios, de estos postulados, es importante que los entendamos porque así como lo hemos conversado, me imagino que en muchas oportunidades nos encontramos con personas, y ya creo que esto es bastante sabido, que dicen, bueno, si Dios es tan bueno, o si Dios es todopoderoso, o si Dios tiene el control, ¿por qué permite las muertes? ¿Por qué permite niños con hambre? ¿Por qué permite tantas enfermedades? Miren lo horrible lo que está pasando en Afganistán. ¿Dónde está Dios en Afganistán? O sea, es importante que nosotros podamos entender todo este enfoque para saber cómo predicar con poder y con autoridad esa palabra. Entonces, fíjense, el amor de Dios como expresión de su perfecta y santa justicia en este punto nos tiene que llevar a entender que siendo ya nosotros alcanzados por su amor, siendo ya nosotros salvos por medio de la fe en la obra de Jesucristo, podemos entender que esta primera manera de relacionarse con Dios es algo que aunque parezca muy duro, aunque posiblemente a alguna persona incluso le desagrade o le moleste,
debemos entender que esto podría ser una opción de Dios, pero Dios ha decidido desde la eternidad pasada, de una forma soberana, de una forma unilateral, amarnos y perdonarnos a pesar de esa rebeldía. Entonces, comienzo con este punto explicando esto, que Dios podría decidir no darle oportunidad de salvación a nadie, para que podamos nosotros entender y para que podamos transmitir de que todas las cosas que Dios hace primero son en un amor santo, que a pesar de su santa y su perfecta justicia, por medio de Jesucristo, Él ha decidido perdonarnos, y eso lo vamos a ver después en una parte de Romanos, ¿no? De la carta a los Romanos. Porque siendo nosotros inmerecedores, o en otras palabras, nosotros no mereciendo nada, Dios ha tomado la decisión de amarnos soberanamente y de perdonarnos. Entonces, fíjense bien, si Dios, volviendo a este postulado, si Dios decidiera castigar a toda la raza humana entera, repito, una raza que se rebeló contra Dios, el ser humano rechaza a Dios, ¿cómo entonces, y esto es una pregunta, cómo entonces nosotros podríamos decir que Dios es un juez injusto? Yo voy a hacer ahorita una pausa porque ustedes saben que a mí me gusta hacerlo bastante interactivo. Eh, por ejemplo, Francisco, creo que vi que estás ahí conectado, hermano. Me gustaría saber tu opinión. Fíjate bien, si Dios condenara a toda la humanidad, si Dios no quisiera perdonar a la humanidad, ¿tú crees que eso sería injusto de su parte? ¿Tú crees que dentro de su soberanía estaría mal de parte de Dios no darle perdón a la humanidad, siendo nosotros rebeldes, siendo que rechazamos a Dios, siendo que nuestra naturaleza siempre se va a inclinar a no buscar a Dios? ¿Qué opinión tienes tú de esto? Es que es tal cual lo que tú acabas de decir. Nosotros digamos que nosotros no hemos buscado eh, ese castigo. Realmente nosotros nos merecemos todo, o sea, todo el castigo, el infierno, todo lo que se debía hacer desde Adán y Eva, y todo lo que nosotros hemos decidido como seres humanos hacer, porque cada quien tiene sus propios pecados, evidentemente. Pero de merecerlo, claro que lo merecemos. Y obviamente el agua de fuego y todo. Ahora bien, como tú muy bien nos has enseñado, una cosa es que lo merecemos y otra cosa es lo que Jesús ha hecho por nosotros, que es que aunque no los merecíamos, Él nos ha salvado. Él precisamente, Él se sacrificó por nosotros. Y en concepto, se sabe que cuando algo es sacrificado por alguien más, o cuando algo es un sacrificio, es en nombre de algo más. O sea, precisamente es un cambio, es esto por esto. Entonces, nuestras vidas se cambiaron por la de Él. Y Él tomó todo el peso de nuestros pecados, Él tomó todo ese castigo que nosotros nos merecíamos y lo tomó para Él. Ahora, por eso es que nosotros podemos decir que somos salvos, Amén, aunque amén. no merezcamos lo peor. Gracias, gracias, Francisco. Entonces, ya oímos la opinión de Francisco. Fíjense bien, sobre la base de esto, yo quiero darles un postulado que es importante entender en relación a la humanidad, que la humanidad tiene un terrible, terrible error de concepto en relación de lo que es la misericordia de Dios y todo el plan de salvación que el Padre, el Hijo y Dios Espíritu Santo desarrollaron desde la eternidad pasada. Fíjense bien, la humanidad por lo general, no todos obviamente, pero por lo general, la humanidad piensa que Dios nos debe misericordia, o sea, que Dios, como un Dios bueno que es, está obligado a tener misericordia o a cumplir todo lo que son nuestros ideales o los estándares de la humanidad de lo que un Dios bueno, por llamarlo así entre comillas, debería hacer. Este es uno de los tantos choques, créanme que a lo largo de mi caminar con el Señor, de lo que hemos conversado con César Valentín, de lo que he conversado con Francisco, con ustedes, con muchas personas, este es uno de los choques que el ser humano tiene, y por eso es que dicen, bueno, pero si Dios fuera Dios, entonces, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué permite esto? ¿Por qué Dios no agarra
y como decimos en Venezuela, de un solo plumazo, ¿por qué no borra todo el mal? ¿Y por qué no borra todos los problemas? ¿Y por qué no quita todo lo malo? ¿Y por qué no vivimos en perfecta paz y armonía como en las películas, por decirlo así? Entonces, fíjense algo, amados. El ser humano, o sea, la raza humana cree que Dios nos debe misericordia, que Él está obligado y que es como una especie de deuda con nosotros. Por eso, repito, es ese supuesto choque o esa gran incógnita de que por qué Dios permite tantas cosas, ¿no? Eso independientemente de lo que es entender otro atributo de Dios, que es que Dios es incomprensible en sus caminos y en sus decisiones. Ok, ahora fíjense algo importante. Ya que hemos hablado de lo que es esa supuesta misericordia que Dios nos debe a nosotros, debemos entender algo sumamente importante. Por definición, amados, la diferencia entre la misericordia y la justicia es que la misericordia nunca, pero escúchenme bien, nunca la misericordia es obligatoria. La definición de la misericordia es algo que Dios no tiene que hacer, algo que no merecemos, pero Dios de una forma libre, de una forma voluntaria, Dios ha decidido tomar la iniciativa y tener misericordia de nosotros. Entonces, fíjense algo. De hecho, incluso en nuestras relaciones, eh, a todo nivel, sea con familia, sea con amistades, sea con compañeros de trabajo, sea una relación sentimental, como sea, siempre cuando alguien nos lastima, cuando alguien nos hiere, cuando alguien nos traiciona, siempre pensamos en el concepto de justicia contra esa persona, de que esa persona debería tener o llevar un cargo, un peso de justicia. Pero cuando somos nosotros los que por algún motivo fallamos, herimos, lastimamos, traicionamos a alguien, entonces en ese momento, bajo lo que es la óptica de Dios y su juicio, ahí no pedimos nosotros que Dios haga justicia contra nosotros, sino que haga misericordia a favor de nosotros. Y eso es algo que la humanidad siempre ha arrastrado como un gran peso desde el principio de los tiempos, pensando equivocadamente o confundiendo esos conceptos entre misericordia y justicia. Entonces, bien, ya estamos claros en que la misericordia nunca es obligatoria. La justicia, amados, la justicia se puede deber, incluso hablando bajo un enfoque humano. Se los digo claramente porque yo que soy abogado, dentro de lo que son los juicios, dentro de lo que es todo el mundo penal o cualquier área del derecho, la justicia puede debérsele a una persona, pero la misericordia nunca se debe. Nunca, porque si nosotros pensamos que Dios forzosamente, debería complacer nuestros caprichos, nuestros sueños o los de toda la humanidad, entonces ya eso deja de ser misericordia como tal. Entonces, fíjense algo, entendiendo que la misericordia es voluntaria y entendiendo que Dios ya tomó ese primer paso, Dios ya nos amó, como Pablo lo dice en la carta a los romanos, que Él dio el primer paso por medio de Jesucristo. Nosotros, cuando nos enfrentemos a cualquier situación que no entendamos, una situación que nos confunda, que nos lastime, que sea una herida para nosotros por parte de una persona o de cualquier circunstancia que vivamos, no debemos caer en digamos, en esa trampa que nos puede poner nuestra propia mente o el enemigo o cualquier persona que no conozca a Dios, de decir, bueno, pero ¿y dónde está tu Dios? ¿O dónde está Dios en eso que te pasó? O tú que crees tanto o que eres de esta religión, como siempre nos dicen. Entonces, ¿dónde está tu Dios? O cuando una persona nos venga a hablar con este punto, darle a entender que la misericordia, que todo lo que Dios hace y de la forma en la que Él obra en su soberanía, es un acto de voluntad y libertad por parte de Dios. Que todo lo que nosotros recibimos en esta vida, nos guste o no nos guste, lo entendamos o no lo entendamos, es por un acto de misericordia a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, fíjense algo, mientras los invito por favor a que vayamos a la carta de Romanos del apóstol Pablo, eso está en el Nuevo Testamento, amados. Quiero que vayamos un momento por favor a Romanos en el capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículo 23. Mientras ustedes están buscando Romanos 3:23,
Me gustaría, por favor, a ver, tú, Selva, si eres tan amable, que nos dieras tu opinión o compartieras con nosotros si a través de todo lo que hemos visto en lo que es particularmente la soberanía de Dios, te ha quedado claro este principio y si con todo lo que la palabra nos ha reflejado, tú has podido cambiar un poco lo que es esa visión de al momento de no entender una situación de temor, de peligro o de una circunstancia que te lastime, lo que es la soberanía de Dios en tu vida prácticamente. ¿Qué nos puedes decir, Selva, de eso, por favor? Omar, ahora cuando explicaste, dijiste algo muy clave de cómo uno humanamente pues justifica algunos actos y cómo siente que debe ser, pues sí, pedir misericordia, merezco ser perdonado, o realmente cuando hay ese arrepentimiento, pues pedir perdón, ¿no? Rogar para que Dios nos perdone, nos libere de esa culpa. Pero me llama mucho la atención porque no lo había visto así. Y efectivamente, nosotros los seres humanos, siempre, pues cuando no conocemos la palabra, y de hecho me identifico, porque uno se victimiza. O sea, hay un factor que afecta a nuestro ser cuando no conocemos el amor, el poder de Dios, o realmente cuando nos sentimos, cuando está el ego dominando en cada circunstancia de la vida. Precisamente el conocer a Dios es el que nos va despojando de todo eso y llegamos a un punto como ser humano donde primeramente nos damos cuenta que no somos nada, volvemos a nacer y se empieza a formar este nuevo carácter o este nuevo ser que ya es con su verdad. Entonces queda claro y has ido sintetizando paso a paso para que nosotros vayamos también mentalmente estructurando y entendiendo el poder de Dios, porque no lo vamos a entender en su máxima porque es increíble, pero sí poder dándole más orden a nuestra vida y por ende ir viviendo más en fe. O sea, teniendo la plena seguridad que estamos bajo su control, aunque no entendamos alguna circunstancia. Esa es Amén, su soberanía. Amén. amén, así es. De hecho, fíjense algo, hermanos, por la soberanía de Dios, y gracias, Selva, por tu opinión, por la soberanía de Dios, nosotros como venezolanos nos encontramos hoy aquí en Chile. No solamente cuando hablamos de soberanía, y ya eso lo hemos visto, hablamos de lo que es simplemente una decisión de Dios, sino que dentro del propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros de manera individual en nuestras vidas, dentro de ese plan perfecto, así Dios ha decidido en su soberanía en la eternidad pasada que nosotros estemos aquí, no solamente para moldear nuestro corazón, nuestro espíritu, no solamente para vivir circunstancias difíciles, ajenas incluso a nuestro país, sino para que nosotros también, amados, como siempre lo hemos recalcado, para que nosotros aprendamos a ser instrumentos de Dios y seamos de bendición para nuestros hermanos venezolanos, para cualquier hermano chileno, para cualquier ecuatoriano, peruano, haitiano, no importa, sino que Dios en su soberanía ha trazado en el plan y el propósito individual su visión de lo que nosotros como su pueblo debemos hacer dentro de la gran comisión. Entonces, este primer enfoque que les quiero dar, que yo sé que digamos no es el como que el más agradable o el más favorecido, porque estamos hablando de que si Dios no decidiera perdonar a nadie, nos ayuda a nosotros como herramienta a facilitar entender a los demás y por supuesto primero nosotros mismos de que en Dios está tranquila y en paz mi alma y mi confianza no debe ser quebrantada aún y a pesar de todas mis circunstancias y de lo que no puedo entender. ¿Por qué? Porque en esa soberanía Dios tiene un plan y tiene un propósito. Fíjense, para leerles ahorita ya lo que es Romanos 3:23. Permítanme, les voy a leer lo que dice aquí el apóstol Pablo. Fíjense cómo dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ya sé que este versículo, amados, nosotros lo hemos tocado en muchas oportunidades, en distintos temas, pero en este momento lo toco para que
podamos confrontar esta primera forma o esta primera manera en la que Dios podría relacionarse con una humanidad caída, en que a pesar de que todos fuimos destituidos de su gloria, a pesar de que, como Francisco dijo, de que por nuestra propia decisión pecamos también, entonces, aún y a pesar de esto, como dice también Pablo en Romanos, ¿cómo nos demostró el amor de Dios? O cómo Dios nos demostró su amor, que a pesar de lo que nosotros somos, Cristo Jesús murió por nosotros. Y ese debe ser el enfoque en lo práctico para nuestras vidas, entender y estar agradecidos con que Cristo, sin nosotros merecerlo, sin Él tener necesidad, Él se despojó, como dice Pablo en Filipenses, se despojó de todo lo que era, vino a la tierra a hacerse forma de siervo y humillarse hasta la muerte, y la muerte en forma de cruz. Entonces, ya para ir cerrando, amados, por hoy, para respetar, bendito sea Dios, estamos dentro del tiempo, para respetar lo que es nuestro tiempo y nuestro acuerdo. Yendi, ya que tú te encuentras allí, hermana, que te estoy viendo, danos tu opinión, tú como una de las personas más recientes en el grupo, que dentro de todo lo que era la forma en la que tú antes percibías a Dios, en la que percibías el mundo y distintas circunstancias, ahora qué es para ti como una nueva creyente, como una hija en Cristo Jesús, ¿qué es para ti la soberanía de Dios en tu vida, por supuesto? Hola, buenas noches. Buenas noches, Yendi. Según mi vida, pues yo estoy aprendiendo, estoy empezando en las clases, y hasta ahora, como tal en la soberanía de Dios, es que básicamente Dios tiene el control de nuestras vidas, y que si caminamos con la fe y nos esforzamos en aprender y conocer de Él desde el corazón y sinceramente, se va a hacer la voluntad de Él. Si nosotros obramos de acuerdo a la palabra de Dios o tratamos de hacerlo lo más parecido, se hace su voluntad, nuestros días se vuelven mejores, por así decirlo. Okay. Porque Él es soberano en todo, en nuestra vida, en la naturaleza, en los animales, en las plantas. Y si actuamos de acuerdo a su palabra, vamos a tener en nuestra vida todo el amor de Dios y toda su soberanía. Ok, gracias, Yendi. Gracias por tu opinión. Gracias. Dios te bendiga. Fíjense algo, hermanos. Yo les voy a dar algunos pasajes relacionados con este punto en particular, a lo que es la soberanía de Dios, a este atributo. Y yo quiero, por favor, que si pueden, lo anoten. No se preocupen, no lo busquen en su palabra. Anótenlo para que los puedan leer, después mediten y para la semana que viene hablemos de ellos. Fíjense, en Deuteronomio, capítulo 4, versículo 39, fíjense cómo el Señor dice, aprende, dense cuenta cómo comienza el Señor en ese versículo. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Vamos también, por favor, de nuevo a Deuteronomio, pero esta vez vamos al capítulo 32, lo que son los versículos 39 y 40. Fíjense cómo dice, vean ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Eso es Deuteronomio 32, versículos 39 y 40. Voy a hacer una pausa aquí antes de darle los últimos versículos. Yo quiero que podamos ver a través de estos versículos, hermanos, cómo Dios, como el único y verdadero Dios que es, como el omnipotente y el soberano,
cómo Dios aquí nos asegura y nos garantiza, primero, de que es su palabra la que se cumple, que es su voluntad la que se cumple, que no hay otro Dios y que nosotros, como sus hijos, como su pueblo, tenemos que reflexionar, tenemos que aprender de su palabra. Por eso siempre les digo, amados, los insto siempre a que leamos la palabra, las escrituras, para que podamos conocer a ese Dios, que no hay otro como él, que no hay otro Dios, que no existe otro Dios. Y ahora sí, para ir ya al último versículo, vamos al libro del profeta Daniel. Eso es en el Antiguo Testamento, hermanos. En el profeta Daniel, el capítulo 4, los versículos 3 y 35. Fíjense cómo dice la palabra del Señor en Daniel 4, versículo 3. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Fíjense esa última parte, hermanos. Y su señorío de generación en generación. Fíjense qué importante nosotros en lo que es la aplicación a nuestra vida práctica de conocer y entender de que nuestro Dios es soberano sobre tu vida, es soberano sobre tu circunstancia, es el Dios que te guarda, que te protege en toda circunstancia y que por encima de su palabra y de su autoridad, como él dice que en los cielos él levantó la mano y él dijo que él es el único que vive, como ese Dios es el que genuinamente es Señor, no solamente en nosotros, sino en todo en el que confía en su nombre. Y ahora sí, el versículo 35, fíjense cómo dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Yo no sé si ustedes recuerdan, amados, espero que sí, cuando en la carta de los Efesios vimos con el apóstol Pablo lo que es toda la armadura del creyente, cuando vimos esto que nosotros estudiamos, de que en la soberanía de Dios absolutamente nada puede venir a nuestra vida, nada puede pasar si primero no es el Señor el que lo permite. Que por eso nosotros, cuando estudiamos cada parte de la armadura, nosotros pudimos ver que era de nuestra parte siempre tener esa armadura puesta para que pudiéramos en su soberanía vivir conforme a su palabra y no temer ni a un enemigo espiritual ni a un enemigo de carne. Entonces, fíjense como el Señor dice, y permítame leer de nuevo: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano. Entonces, cuando yo piense en la soberanía de Dios en mi vida, en mis circunstancias y en los demás, debo entender que no hay quien detenga la mano del Señor, y que el Señor, ya lo veremos otro jueves, dentro de lo que es la cuarta manera de relacionarse con nosotros, por su soberanía, por ese amor y misericordia, es que el Señor ha decidido amarnos, salvarnos, y es Él quien nos guarda, quien nos protege y también quien nos corrige para bendición nuestra y para gloria de su nombre. Bien, amados, ya por hoy podemos terminar esta primera forma, esta primera manera en la que Dios se relaciona con una creación caída, con un mundo rebelde. Y yo quiero, antes de despedirnos, pedirle con mucho respeto a Betty que nos dé su opinión. Betty, danos tu opinión de qué te ha parecido lo que es este compartir con nosotros dentro de lo que es el atributo de Dios incomunicable, la soberanía, lo que es este primer punto. ¿Qué podrías compartir con nosotros de lo que hemos visto esta noche? Yo hablo de mi experiencia personal, de que la soberanía es la base de la fe en Dios en los momentos más dolorosos y difíciles que nos toca vivir, porque cuando a uno le toca vivir momentos muy tremendos, uno piensa que todo está fuera de control. Y sucede que es justamente en esos momentos cuando Dios dice, no, yo soy soberano y todo está bajo mi control.
Entonces creo que en los momentos difíciles, en los momentos tremendos, donde Él revela esa soberanía y esa soberanía revela el amor de Dios. Así que es tan importante y a mí me conmueve que tú estés enseñando esto, Omar, porque yo admiro a ustedes como mis hermanos y también como mis hermanos extranjeros y porque creo que ser extranjero no es fácil y creo que este atributo que tú estás enseñando y que están abordando es es un bálsamo para el alma de cada uno, para el espíritu de cada uno. Saber de que aunque estén aquí en Chile, eh, es el Dios de Chile el mismo Dios de Venezuela, si lo queremos ejemplificar, porque uno a veces piensa que porque está en otro país, como que Dios cambia, pero no. Entonces, me parece maravilloso que estén tocando y conociendo al Dios que va a estar con nosotros y nosotros con Él por la eternidad. Amén. Gracias, gracias, Betty. Gracias por esas palabras, hermana. Bien, hermanos, como siempre les digo, vamos a darle gracias al Señor porque ha sido Él el que ha permitido en su soberanía que nos podamos reunir esta noche. Por su amor, Él nos ha guardado y nos ha llamado a conocerlo, a que nosotros, como lo dice en su palabra, estemos predestinados a su amor, a su misericordia, a conocerlo. Y es importante que todos nos llevemos eso que cada uno de ustedes ha expresado en lo que son sus experiencias, en lo que el Señor nos enseña en su palabra y en lo práctico, a no temer ninguna circunstancia, a no temer contra ningún hombre, a no temer contra ningún espíritu, porque el Dios omnipotente, que ya vimos ese atributo, pero ese Dios que todo lo puede, ese Dios que todo lo entregó a través de su Hijo Jesucristo por amor, ese Dios es el que cuida de ti, ese Dios es el que vela por ti, ese Dios es el que te ama y aun cuando duermes, cuida de tu ser y es el que aún no solamente hoy, como lo hemos visto, sino para toda la eternidad, te ha escogido para que lo conozcas y se revele a tu vida. Gracias, Padre, te damos, Señor, porque como Dios Padre, como Dios Hijo y como Dios Espíritu Santo, en tu soberanía nos has regalado por misericordia, Señor, en tu soberanía, el máximo regalo que nos puedes dar, la máxima muestra de tu amor, que es a tu Hijo Jesús, que es Jesús, Señor y Salvador nuestro, tu sacrificio en la cruz, donde toda nuestra vida, donde toda nuestra creación y nuestra eternidad se centra en lo que hiciste por nosotros en la cruz. Y ahora que estás sentado a la diestra del Padre, que eres soberano sobre todas las cosas, que eres Señor sobre todas las cosas, yo te entrego a cada uno de mis hermanos, Señor, para que tú como Dios, por medio de tu Espíritu Santo, te manifiestes a ellos, Señor, para que seas tú, Dios mío, obrando en el espíritu de cada uno, para que no solo, Señor, en esta noche ellos puedan escuchar de ti, sino para que siempre de todo su corazón, con el ardor del Espíritu, te busquen, Señor, honren tu nombre y te sirvan, hablando de tu soberanía, Señor, a un mundo que se ha rebelado en contra de ti, a un mundo que te rechaza, para que nos envíes a cada uno como luz a este mundo de tinieblas. Señor, te pido no solamente por las personas que estamos aquí presentes, sino por sus familias, por sus empleos, por su descendencia, por todo, Señor, lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Te los entrego, Señor Jesús, porque tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, que no abandonas tu creación. Gracias, Dios Espíritu, Señor, porque eres tú el que nos ha abierto el entendimiento, eres tú el que te ha revelado a nosotros, porque no ha sido por sabiduría humana, sino por la revelación del Padre. Señor, te quiero dar gracias y te pido que nos traigas de nuevo para el jueves que viene, Señor, con tu amor, para que continuemos conociendo más de tus atributos, para que sigamos conociéndote más a ti, amado Padre. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén
Amados, que el Señor los bendiga, que tengan buenas noches, que la paz del Señor Jesús los acompañe y que mañana sea un extraordinario día para cada uno de ustedes.